De inmediato vamos a empezar este diálogo con Andrés Jaramillo Carrera, el estratega y consultor de comunicación política. ¿Qué tal, Andrés Jaramillo? Un gusto saludarle desde la provincia de Manabí. Vamos a conversar en relación al tema de los últimos acontecimientos generados en la Asamblea Nacional, las posibles alianzas, las rupturas de igual manera y aquellos movimientos políticos independientes a quienes de alguna u otra manera se le podría mencionar como los últimos movimientos políticos en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? Buenas noches, Andrés Jaramillo, un gusto saludarlo. Fernando, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo y un saludo cordial a toda esa linda provincia de Manabí. ¿Cuáles son estos últimos movimientos políticos en la Asamblea Nacional a su criterio, Andrés Jaramillo? Movimientos fallidos, porque de alguna manera no existe todavía un consenso para elegir a las comisiones especializadas y tampoco hubo en la mañana acuerdo para poder elegir al secretario y prosecretario. ¿Qué nos muestra esto, estimado Fernando? De alguna manera, el escenario que tendremos en la nueva Asamblea Nacional. Un escenario con una Asamblea que no logra llegar a acuerdos, muy polarizada, y en donde va a ser muy difícil que las leyes que necesita el país efectivamente puedan tener los votos necesarios para que puedan publicarse en registro. ¿Y es tan trascendente elegir un secretario y un prosecretario, estimado Andrés? Dentro del marco administrativo, evidentemente, porque es el secretario el que de alguna manera honra los acuerdos y todos los procedimientos que se dan en el Pleno de la Asamblea Nacional y en general en la institución. Creo que fue un error insistir en el mismo secretario que de alguna forma representaba a la administración anterior. ¿Cuál es de alguna manera las van... Sí, Andrés, quería consultarles su criterio sobre la elección de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Creo que es importantísimo en la medida en que efectivamente se está respondiendo a algo que los ecuatorianos pidieron en las urnas. En las urnas, de alguna manera, la mayor tendencia que se ve de las fuerzas que llegaron al Palacio Legislativo es precisamente de centro izquierda. Creo que Guadalupe Llori precisamente representa eso, le da un contrapeso de poderes a la Asamblea Nacional frente al Ejecutivo, lo que es saludable en democracia, ¿no? ¿Y qué pasa con ese tema de la ruptura entre CREO, Partido Social Cristiano? ¿Realmente hay una ruptura entre estos movimientos políticos? Bueno, los últimos acontecimientos dan cuenta de que efectivamente hay una ruptura bastante fuerte, pero que puede ser más capitalizable para el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Por qué? El Partido Social Cristiano de alguna manera quería tomarse la asamblea y finalmente lo que logró con esta ambición de tomarse la asamblea fue perder el CAL, perder la oportunidad de estar en las comisiones estratégicas dirigiéndolas, quemó a su jefe de bloque que es Henry Kronfle, perdió a un vocero muy bueno que era César Rom, pero es que además en las provincias ya no podrá de alguna manera exigir esos espacios de poder o esas cuotas que le estaba exigiendo el gobierno. Por otro lado, el gobierno, al quitarse ese peso, al quitarse ese lastre, va a poder gobernar y va a poder tomar decisiones con mayor libertad. Y creo que también es importante, incluso para el gobierno nacional, el que la presidencia no se haya quedado en esa tendencia y efectivamente se haya ido a manos de Pachacuti. Y esta ruptura, ¿podría decirse que prácticamente se trataría de una derrota del Partido Social Cristiano? Absolutamente. Por los motivos que hemos mencionado, prácticamente queda muy mal parado en la Asamblea Nacional, sin espacios de poder en el Ejecutivo, aislado. En las últimas elecciones también se vio que no pudo tener una fuerza contundente en provincias como el Oro, por ejemplo, o en el mismo Manabí, que en otra época fueron bastiones importantes del Partido Social Cristiano. Vemos que más bien se atrinchera en Guayaquil, en donde también hay situaciones complicadas. Recordemos que el tema de las denuncias y las investigaciones en curso que hay por el tema de corrupción por la alcaldesa Cintia Vitre también pone en predicamento al Partido Social Cristiano. Fue una mala jugada el haberse aliado con el correísmo y ahora se está pagando esa alta factura. A su juicio, estimado Andrés, ¿realmente hubo una alianza entre el Partido Social Cristiano y el correísmo? Se habla que desde hace mucho tiempo atrás se ha venido prácticamente con esta alianza. Hay que ver en perspectiva histórica la alianza. La relación entre el correísmo y el Partido Social Cristiano empezó en el 2006. Recordemos que entonces, cuando era candidato Rafael Correa, él fue a Guayaquil y le pidió apoyo a Jaime Nebot precisamente porque necesitaba agrupar a la mayor cantidad de fuerzas posibles para poder ganar a Álvaro Noboa en la segunda vuelta electoral.
De ahí en adelante, el círculo cercano de la Revolución Ciudadana ha sido de gente vinculada al Partido Social Cristiano. Alexis Mera, que era el secretario jurídico y hombre todopoderoso del gobierno, trabajó en el gobierno de León Febres Cordero como asistente personal. Los hermanos Alvarado trabajaron con el Partido Social Cristiano en temas publicitarios y de campaña, incluso asesorando a algunas figuras como en ese entonces Isidro Romero. Y así podemos hablar de varias figuras que han tenido vínculos con el Partido Social Cristiano y que han sido personas que estuvieron en el círculo cercano y en el círculo de decisión de Rafael Correa. Evidentemente con algunas discusiones públicas para guardar las formas, pero de una relación, de un matrimonio que ha sido funcional alrededor de 15 años. ¿Y ahora qué va a pasar con el bloque de UNES? Prácticamente siendo un bloque muy importante y representativo en la Asamblea Nacional, no figuran sus representantes en los principales de la Asamblea Nacional. Creo que tampoco de las comisiones, muchas de ellas no están presidiendo las mismas. Lo cual no es saludable para la democracia, porque nos guste o no nos guste, la fuerza UNES es una fuerza importante por la que los ecuatorianos votaron. Por eso se convirtió en la primera minoría. Sería injusto, fue injusto que no esté que tenga una participación representativa en CAL, y también es injusto que no vaya a estar en comisiones que puedan ser claves. Las comisiones deberían formarse no por intereses políticos o estratégicos, deberían formarse en función de los perfiles de los asambleístas, porque por ahí pasan las leyes, ahí se discuten las leyes. Se necesita gente preparada que pueda trabajar leyes de calidad para los ecuatorianos. Ojalá prime lo técnico y no solamente lo político, aunque lo que hemos visto hasta ahora, Fernando, es que el barco va en sentido contrario. Y usted hablaba precisamente de comisiones claves. ¿Cuáles son esas comisiones claves como para llevar adelante una gobernabilidad entre la Asamblea y el gobierno de Guillermo Lasso? Fiscalización, por ejemplo, es fundamental. Fiscalización puede convertirse en ese espacio, o históricamente más bien ha sido, o ese cómplice de las acciones del gobierno al frenar los juicios políticos, al frenar los procesos de control y de fiscalización, o todo lo contrario. Ha sido un elemento que ha sido una piedra de tope para los gobiernos, porque han tenido a los ministros acudiendo a la Asamblea cada semana pidiendo información, levantando juicios políticos, teniéndolos en crisis para que no se puedan dedicar a hacer su trabajo. Entonces hemos tenido los extremos en comisiones como la de fiscalización, cuando lo que se debería priorizar es efectivamente comisiones que sean técnicas y especializadas. Otras comisiones fundamentales: desarrollo económico y régimen económico, porque a través de esas mesas van a pasar importantes propuestas de ley que están relacionadas con el pacto que existe para, por ejemplo, hacer ajustes en los tributos para enfrentar la crisis por la pandemia, e incluso procesar algunas de las exigencias del Fondo Monetario Internacional en el marco de los acuerdos a los que se ha comprometido Ecuador para poder recibir dinero. Finalmente, estimado Andrés, ¿hay esperanzas aún en Ecuador, ahora instalada con una nueva Asamblea Nacional? El lunes se posesiona el presidente de la República electo, Guillermo Lasso. ¿Qué nos espera en el país, a su criterio, Andrés? Bueno, quisiera ser más bien quisiera ser menos pesimista. Los hechos dicen otra cosa. La Asamblea Nacional vemos que va a ser una asamblea que básicamente no va a poder caminar, no va a poder funcionar, no va a poder responder a eso que el país necesitaba de una Asamblea Nacional, y las esperanzas recaen precisamente en el Ejecutivo. Creo que en la medida en que en los 100 primeros días Guillermo Lasso pueda dar muestras de que efectivamente es un tipo coherente, que cumple con sus ofertas de campaña, principalmente la de la vacunación universal de los ecuatorianos, ese gobierno tendrá un futuro. Si no, no lo dude, Fernando, que en unos pocos meses, si no se hacen las formas correctas, algo muy grave puede pasar en este país. Interesante, estimado Andrés Jaramillo. Muy amable, gracias por el tiempo brindado para esta entrevista. Siempre un gusto y un abrazo gigantesco de esa linda provincia de Manabí. Un gusto, gracias al magíster Andrés Jaramillo Carrera, él es estratega y consultor de comunicación política. Vamos a un brevísimo corte y ya regresamos con más aquí en TV Noticias, emisión estelar.